El día de hoy vamos a trabajar en Historia Universal el tema titulado La Era Napoleónica, desde el consulado hasta la Cuarta Coalición. Bien, a ver, entrémonos en contexto. 1789, 5 de mayo para ser más exactos, el rey Luis XVI había convocado a los Estados Generales. Días después, el 14 de julio de ese mismo año, el pueblo parisino toma la Bastilla de manera violenta, marcando el inicio de la Revolución Francesa. 1789. Desde 1789 hasta 1999, digo, de 1789 hasta 1799, creo que dije bien, esos 10 años es lo que corresponde a la etapa de la Revolución Francesa, que ya sabes que se divide en dos periodos. La etapa monárquica y la etapa republicana. Hasta aquí, el tema esto de la Revolución Francesa era un problema interno a Francia, un problema solo para los franceses, pero que a partir de ahora se va a convertir en un problema de toda Europa y cuyo impacto va a redundar aquí, en Hispanoamérica. Y eso seguro ya lo estás viendo en Historia del Perú con el profesor Martín, cómo la Revolución Francesa inspiró, motivó a que los criollos abracen esos ideales de luchar por su independencia, de derribar aquel gobierno que no te favorece. Pero, ¿cómo surge todo esto? Recuerda que en la etapa republicana, donde ya habían matado al rey, y que a su vez se divide en dos subetapas, lo que es la convención y luego el directorio, ¿no? En la convención gobernó Robespierre, cuyos excesos, básicamente mandar a guillotinar a cualquiera que tan solo te mire feo, los manda a guillotinar, y ese exceso de Robespierre va a hacer de que se haga un complot contra él y lo terminen también matando. Pero los líderes de la Revolución Francesa ahora buscan que el gobierno esté representado ahora por 5 directores, entre ellos Joseph Vargas. En ese periodo de ese periodo del directorio es cuando se produce la segunda coalición contra los franceses. Y aquí emerge la figura de Napoleón. Pero antes de continuar, no te rayes, aquí, hasta aquí no hay nada nuevo, ¿eh? Todo esto ya lo hemos visto la semana pasada. Escúchame bien, para bien la oreja, concéntrate. Ya te he dicho que las coaliciones era el conjunto de ejércitos europeos conformado por ingleses, por belgas, por españoles, por rusos, por austriacos, etcétera, que atacan a Francia, a la Francia revolucionaria. Hubieron 7 coaliciones. La primera coalición se origina, o la causa de la primera coalición, es cuando al rey Luis XVI y a su familia los capturan y ya parece inevitable que los van a matar, los van a guillotinar, a Luis XVI y a su esposa María Antonieta. Y es en ese contexto en que los reinos europeos se unen y mandan la primera coalición para liberar tal vez al rey y a la reina María Antonieta. Y parecía inevitable la derrota de los franceses frente a esta coalición. Pero, ante sorpresa de todos, Francia triunfa en la primera coalición en la batalla de Valmy. Una de las razones por el cual este sorpresivo victoria de los franceses es que los franceses, a diferencia de otros pueblos, los franceses luchaban por ideales, no luchaban por un pago. Ellos luchaban para defender su patria, los ideales de la igualdad, la libertad, la justicia, los ideales que defendía la Revolución Francesa. No hay nada más sublime, no hay nada más alentador para un soldado que ir a luchar, ofrecer tu vida si es necesario, porque detrás de ti está tu familia, tu patria, ideales. En cambio, un soldado, por favor, apaga tu micro, Sergio, o Rodrigo Ferri. Sergio Ferri, apaga tu cámara, tu audio, por favor. Entonces les decía, me desconcentraste. ¿Y qué sabía que les hablaba? Dios mío, que no vuelva a pasar esto.
Ay, bueno, Las estaba divisiones, diciendo profe. que en la primera coalición ocurre cuando se captura al rey, a su familia, y están a punto de ejecutarlos. Y ante sorpresa de todos, Francia logra derrotar en la batalla de Valmy a la primera coalición. ¿Ya? Y se mantiene con vida esta revolución. Luego viene la segunda coalición. La segunda coalición es cuando en Francia ya estaba el directorio a la cabeza de Joseph Vargas, ¿correcto? Pero esta segunda coalición, ¿por qué va a surgir? Porque se dan cuenta, sobre todo Inglaterra, que el ejemplo del pueblo francés, el de rebelarse contra el gobierno absolutista, podría motivar a que otros pueblos hagan lo mismo, que otros pueblos oprimidos por sus reyes absolutistas se rebelen contra sus reyes. Y es por eso que los gobiernos de Europa nuevamente se lanzan hacia una segunda intento de invadir y aplazar a la Revolución Francesa. Y en esta segunda coalición hay muchas batallas, pero la más importante es la batalla de Marengo. En la primera coalición destaca Valmy. En esta segunda coalición destaca la batalla de Marengo, donde nuevamente triunfan los franceses. Pero la consecuencia es de que Francia no solamente mantiene su independencia, mantiene viva la revolución, sino que más bien comienza a expandirse. Se expande. Francia le quita territorios a países vecinos. Y es en ese momento, en esa segunda coalición, donde comienza a emerger de manera fulgurante la figura de Napoleón Bonaparte, un simple cabo del ejército francés que va ascendiendo poco a poco en la jerarquía militar francesa, al punto de que va a ser admirado por los soldados, porque lo ven como un gran estratega en los campos de batalla, como una persona valiente que está con ellos en los campos de batalla. A este señor, yo te decía al comienzo, a Napoleón, se le puede comparar mucho con Julio César o mucho con Aníbal Barca de los cartaginenses o con Alejandro Magno de Macedonia, porque al menos en sus inicios, Napoleón estaba en el campo de batalla. Él no es el clásico general que dirige, que planifica, pero que no está en el campo de batalla. Él está ahí con sus hombres, arriesgando su vida. Y eso va a ganarse el aplauso y la admiración de sus hombres. Además, ese prestigio que estaba ganando Napoleón hacía que el pueblo francés, los pobres de Francia, lo vean como su salvador, porque los franceses temían que en cualquier momento las coaliciones terminen por invadir a Francia y las cosas se empeoren. Y además, el tercer aliado de Napoleón, el primero es el ejército, el segundo es el pueblo, y el tercero es la burguesía. No todos en Francia eran pobres, habían empresarios, burgueses, y la burguesía necesitaba a Napoleón para que mantenga el orden, una figura fuerte. Y con todo ese apoyo, Napoleón en 1799 le da un golpe de estado al directorio, iniciándose con esto la era napoleónica, que tiene 3 periodos: el consulado, el imperio y el imperio de los 100 días. Primero veamos esto de el consulado. ¿Cómo hacía el consulado? El consulado, para empezar, ay, otra vez, ¿quién prendió otra vez su audio? Les decía, el consulado, chicos, pero yo puedo silenciarlos también, ¿no? Pero chicos, un favorcito, papá. Ustedes me conocen de primera y secundaria. Yo no estoy frente a mi pantalla leyendo lo que está acá. Yo lo tengo aquí y basta con que alguien haga un comentario. Me desconcentraste. ¡Shh! Calladito. Luego preguntas, luego intervenciones, luego algún aporte. Pero en este momento, ¡cállate! Entonces te decía, ¿no? El consulado va de 1799 hasta 1804. Ese es el consulado. Se le llama consulado porque Napoleón, junto con 2 amigos, Sieyes y Ducos, se proclaman cónsules, así como el antiguo imperio romano, los cónsules. Ellos gobiernan Francia, pero en realidad quien va a ostentar el poder va a ser Napoleón.
Ese es el periodo del consulado de Napoleón. Pone algunas leyes importantes. Ahí se proclama, por ejemplo, derechos importantes para el pueblo, para los hombres, más que todo para los hombres. Se mantenía todavía el machismo, pero los hombres ganan derechos, hay libertades que se van aprobando. Es un periodo de relativa calma durante el consulado. Pero Napoleón no puede con su vena, no puede con su genética. Napoleón era una persona muy ambiciosa. Y Napoleón finalmente, en 1804, se autoproclama emperador en la iglesia más importante de Francia, la iglesia de Notre Dame. ¿Te acuerdas? ¿Has escuchado el jorobado de Notre Dame? Ya, Notre Dame significa Nuestra Dama o Nuestra Señora, por la Virgen María. Francia es después de Italia y de España, son los 3 grandes países católicos de Europa. Notre Dame, Nuestra Señora. En esa iglesia, en esa catedral, él se proclama a sí mismo. Estaba el Papa Pío VII. Pío viene de piadoso, es un diminutivo. El Papa Pío significa viene de piadoso. Estaba el Papa Pío VII en esa ceremonia. Pero Napoleón, él mismo, lo usual es que el Papa te corone, rey o emperador, pero él, en su egocentrismo, que era muy grande, él mismo se pone la corona, ¿sí? Y él se proclama emperador, no de Francia, sino emperador de los franceses. Es un mensaje subliminal ahí muy importante, porque si tú dices que eres el emperador de Francia, es como que tú eres el dueño de Francia. Pero él, al proclamarse, yo soy el emperador de los franceses, es como que él forma parte de ellos, ¿no? Bueno, él se proclama en 1804 y así se disuelve el consulado y se inicia el imperio, que va a durar de 1804 hasta 1814. Es el periodo más largo de la era napoleónica. Y Napoleón en este periodo es cuando se enfrenta a la tercera y todas las coaliciones, pero hablemos de la tercera y la cuarta coalición. Ya hemos hablado de la primera y la segunda. En la tercera coalición, ya, Napoleón va a lograr también sendas victorias. ¿Pero por qué se da la tercera coalición? La tercera coalición se da cuando Napoleón se proclama emperador. Entonces, los gobiernos, sobre todo de Inglaterra, otra vez Inglaterra, porque Inglaterra ve como que Napoleón estaba prácticamente volviéndose su pesadilla, porque Inglaterra veía que Francia estaba prácticamente, el mensaje es que Francia iba a hacerse un imperio. Inglaterra hasta ese momento era el país más poderoso de Europa y no quería tener competencia. Recuerda además que Inglaterra había tenido guerras con Francia, eran rivales. Inglaterra y Francia han sido rivales históricos en Europa. Se unieron hace pocos años cuando estalló la Primera y luego la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de estas guerras, Inglaterra y Francia han sido como el perro y el gato, no se pueden ni ver. ¿Ya? Y aquí otra vez Inglaterra no le gusta pues que Napoleón se haya proclamado o autoproclamado emperador, y ante eso Inglaterra mueve a los demás países y se van otra vez contra Napoleón en la tercera coalición. Pero nuevamente, sorpresivamente, aunque ya no era sorpresa, creo otra vez, Napoleón y los franceses logran vencer a la tercera coalición. Destaca aquí en la tercera coalición se da la batalla magistral de las tropas napoleónicas, la batalla de Austerlitz. Pregunta de examen de admisión. Batalla magistral de Napoleón, Austerlitz, en la tercera coalición. Esta batalla, sería muy corto el tiempo para explicarte el tema, pero aquí es en esta batalla donde Napoleón queda demostrada su gran genio, su gran estrategia militar, que ya luego te hablaré a grandes rasgos en unos minutitos. Pero vence en la tercera coalición en la batalla de Austerlitz. Envalentonado por este triunfo, Napoleón, siempre en la tercera coalición, intenta invadir Inglaterra, porque se da cuenta que quien está detrás de las coaliciones es Inglaterra. Y a los franceses no se les había superado la guerra de los 7 años, ¿te acuerdas? Las guerras de los 100 años y todas las guerras en las que se habían enfrentado estos países desde los tiempos medievales. Así que Napoleón intenta invadir Inglaterra, pero aquí sí es derrotado en el combate de Trafalgar. Sí, en el combate de Trafalgar, Napoleón no logra conquistar a los ingleses. Solamente los vikingos, y eso te decía el año pasado, solamente los vikingos de Guillermo el Conquistador se pudieron haber jactado a lo largo de toda la historia que fue el único pueblo que invadió a los ingleses. Felipe II, ¿te acuerdas el año pasado? Felipe II intentó, el rey de España, intentó conquistar a Inglaterra, de Isabel, la hija de Ana Bolena y de Enrique VIII, ¿te acuerdas? Y fracasó Felipe II. Napoleón intenta conquistar Inglaterra, fracasó. El próximo año veremos cómo también Adolfo Hitler intentó conquistar a Inglaterra y fracasó. Inglaterra es un archipiélago.
sabe que la única manera de invadirlo es por vía marítima, y por eso Inglaterra siempre se ha preparado para tener una flota que proteja sus costas. Y de esto lo va a constatar Napoleón cuando es derrotado en el combate de Trafalgar y no pueda pisar suelo inglés. Pero al fin y al cabo logra vencer la tercera coalición. Y la consecuencia de esta tercera coalición es que Napoleón invade el milenario sacro imperio romano germánico que lo hicimos el año pasado, el CIR, donde, ¿te acuerdas de Lutero? Ya, ese era el sacro imperio romano germánico. Napoleón entra allí, entra en Berlín y disuelve el sacro imperio romano germánico, lo disuelve. Y a todo ese territorio que está en el centro de Europa se le llama la Confederación del Rin. La Confederación del Rin. Pero años después estalla la cuarta coalición, y hasta aquí nos vamos a quedar. La cuarta coalición, la causa es que Napoleón estaba teniendo mucha injerencia en lo que era la Confederación del Rin, y eso no le va a gustar nuevamente a Inglaterra. En realidad estaban buscando la sinrazón para derrotar a Napoleón. Pero nuevamente los coaligados chocan con el genio militar de Napoleón y nuevamente son derrotados en esta cuarta coalición. Hay muchas otras batallas, te estoy mencionando solamente algunas de ellas. En esta cuarta coalición destaca la batalla de Jena, ¿sí? Y la consecuencia es que Napoleón va a decretar en Berlín, el decreto de Berlín, por el cual va a prohibir que cualquier país de Europa comercialice con Inglaterra, porque Napoleón se da cuenta que se intenta invadir Inglaterra, porque Inglaterra es el principal propulsor de las coaliciones, pero Napoleón dice, si intento tumbarme a Inglaterra va a ser por las puras. Yo lo intenté en Trafalgar y fracasé. Es como tumbar un árbol a puñetes, no lo voy a tumbar, pero lo que sí puedo hacer es cortarle los suministros de agua a las raíces del árbol y esperar que el árbol comience a debilitarse, endeble, que una vez que esté endeble, le meto un puñete y lo puedo tumbar. Mira la analogía, entiende la analogía. Napoleón se da cuenta que no puede invadir a Inglaterra porque va a fracasar, pero Napoleón sabe que el poderío inglés está en el comercio. Y él dice, si es que yo bloqueo a Inglaterra, si yo prohíbo que cualquier país de Europa o del mundo le venda o le compre a Inglaterra, lo voy a debilitar. Y una vez que Inglaterra esté totalmente debilitado, ahí me aprovecharé y ¡pum! Lo invadiré, lo voy a invadir. Y ese es el bloqueo continental o el decreto de Berlín, que seguro lo has visto en Historia del Perú en algún momento, lo vas a ver si no has visto todos estos temas. Ahora, ya para terminar, ¿por qué Napoleón logra tantas victorias? Te preguntarás. Uno, Napoleón motivaba a sus soldados antes de las batallas y Napoleón invitaba a sus hombres a luchar por ideales, a luchar por su familia, a luchar por su bandera, a luchar por su patria, no a luchar por dinero. Es decir, Napoleón prescinde de mercenarios. Un mercenario lucha por ti, pero por dinero. Y si en algún momento de la batalla, por el cual tú estás enfrentándote, el otro te ofrece más dinero que el que te han pagado, traicionas al que te ha pagado. Ese es un mercenario, es un convenido. Napoleón dice, no, en mis ejércitos yo no acepto mercenarios. Mis hombres son franceses y van a morir, si lo tienen que hacer, pero defendiendo a su patria, a su familia y a los ideales de la revolución. Primer factor de los triunfos franceses. Segundo factor de los triunfos franceses. Napoleón era muy inteligente para esto. Y él usa espionaje en toda guerra, antes y después de una guerra. El sistema de espionaje es impresionable. Es lo que te puede permitir ganar. Y Napoleón lo sabía muy bien. Y Napoleón, después de una batalla, hacía que a algunos soldados enemigos se les quitaban los uniformes y se los hacía poner a franceses, pero franceses que dominaban, por ejemplo, el austriaco, que dominasen de repente el español, que dominasen alguno de estos idiomas, y que se hagan pasar como sobrevivientes de esta batalla y que se adentren en las tropas enemigas de Napoleón y se enteren de los próximos movimientos de sus enemigos. Y luego
le llevaban esta información a Napoleón y en plena batalla, y para sorpresa de los enemigos de Napoleón, Napoleón ya sabía por dónde iba a entrar la caballería, si la artillería con cuántos cañones tenía, en qué colina podía atacarlos, ya sabía, porque él contaba con ese sistema de espionaje. El espionaje, entonces, es el segundo factor que va a lograr Napoleón conseguir todos estos grandes triunfos. Un tercer factor es que a Napoleón, y esto es lo que hace que a Napoleón se le vea como una persona, como el anticristo, como lo considera la historia universal, el primer anticristo, porque Napoleón no va a dejar sobrevivientes. Napoleón, batalla que terminaba con su triunfo de sus tropas, a los sobrevivientes prácticamente los mataba. De repente por ahí habrían excepcionales casos, pero en aquellos tiempos Napoleón no quería sobrevivientes. Por más que tú ya te habías rendido, ¡pum! Napoleón, mátenlo. No quería dejar sobrevivientes. Y esto es lo que ensucia un poco la historia de Napoleón y lo consideran como un ser demoníaco o monstruoso. Pero hay que estar en los zapatos de Napoleón y saber, y creo que es fácil para ti entender, y aunque no lo justifico obviamente, pero entienda esto, es Francia contra Europa, es Francia contra el mundo. Y si tú dejas sobrevivientes, por más que se han rendido, les tienes pena, les tienes humanidad y los dejas libres, ¿quién te asegura que ellos luego van a volver a venir contra ti? Así que mejor elimínalos. Los que tú estás perdonando, mañana van a ser nuevamente tus enemigos. Así que Napoleón no deja sobrevivientes. Y una cuarta, porque son otras, pero estoy resumiendo, una cuarta es cómo Napoleón mueve a sus tropas en las batallas. Normalmente un ejército viene así y otro ejército viene así. Chocan. Napoleón no hace esta técnica. Si es un ejército enemigo, Napoleón sus tropas las abría así, como una forma de una U. Así, ¿no? Así, así. Y los soldados de acá los dicen, oye, ¿este peta qué pasó? ¿Y qué pasaba? Que cuando ya se empezaba la batalla, las tropas de Napoleón hacían este movimiento envoltorio. Te envuelven, te encierran, ¿sí? Y eso no es todo. Napoleón ponía parte de sus ejércitos en un lado y al otro lado, ocultos. Los enemigos de Napoleón pensaban que iban a vencer porque los veían como dispersos a las tropas napoleónicas y tal vez no muy numerosas. Pero lo que no sabían es que previamente habían soldados de Napoleón en otros lugares cercanos de la batalla, pero que solo entrarían en caso que sea necesario. Si es que las tropas de Napoleón, a pesar de esta técnica de tenaza, estaban siendo derrotados, ahí entraban los refuerzos. Y si es que luego, cuando ya parecía que la guerra o la batalla le iba a significar un triunfo para Napoleón y sus enemigos huían, en la retaguardia venían otro grupo de ejércitos napoleónicos a rematar y no quedaba nadie con vida. Napoleón, el genio militar de la historia universal. Ok, muchachos.